un refugio, un lugar seguro donde estar. A tu lado sabemos que siempre tenemos victoria, que siempre tenemos la respuesta ante las dudas, que siempre encontramos las fuerzas. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos guías paso a paso. Que ya no somos nosotros, sino tú en nosotros. Ya no somos nosotros, nuestros pensamientos, sino que siempre estamos anhelando los tuyos, Padre amado. Si estamos aquí es porque anhelamos tu presencia. Anhelamos, Señor, el discernimiento, tu sabiduría, tu protección, tu ayuda, tus fuerzas. Aquí, Señor bendito, estamos reunidos. Mis hermanos, Señor, bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Cada uno, Señor, tú los conoces. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú sabes lo que hay en sus corazones en estos momentos, sus pensamientos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús nos limpies a todo, de todo mal pensamiento, de toda duda, de todo temor, angustia, afán, ansiedad, si lo hay en nuestros corazones. Pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal delante de ti o las que no hicimos y sabíamos que teníamos que hacer, Señor. Ayúdanos siempre a ser conscientes de las cosas que no están bien en nosotros para poder cambiarlas con tu ayuda, Señor. Que nos des la fortaleza para cambiar todas las cosas que debemos cambiar en nuestra vida para ser aceptos ante ti siempre y andar con un corazón limpio y recto delante de ti para poder tener ese discernimiento espiritual que necesitamos para estos tiempos que son peligrosos. Pedimos en el nombre de Jesús por las necesidades de las personas que nos rodean, que seas tú sanando al enfermo, renovando fuerzas al que está cansado, sabiduría al que la necesita, paz al que la necesita, llevándote tú todas las cargas que estén en estos momentos en la vida de los demás y en la vida de nosotros. Que tomes cuidado de ellas, Padre amado, para seguir aprendiendo de ti, mi Señor Jesús, que eres manso y humilde de corazón, que limpies lo más profundo de nuestro ser para que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiados y seguros, Señor, siempre que estamos aquí, nos reunimos para escuchar tu palabra, para poder seguir aprendiendo de ti, para poder estar preparados para tu obra, tener el discernimiento, Señor, ser más humildes, tener el fruto del Espíritu Santo, Padre amado, tener orden en nuestros pensamientos, que se vaya el enojo, la duda, la angustia, el afán, la ansiedad, que solamente confiemos en ti, Señor, para que en nuestro corazón solamente hay espacio para las cosas de arriba y no las de este mundo, que podamos andar más conforme a tu espíritu y no a nuestra carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, amén. Hermano Linda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo han estado? Acá extrañándole, hermano Linda. Sí, Tiempo sin saber de usted. ¿quién a quién? Hermana Linda, se le extraña. Esperando acá Extrañar a las mí. reuniones. ¿Cómo está, hermano Linda? Qué tal su día? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Pues no, mi vida va bien, gracias al Señor. ¿Cómo Ahí está el bebé vamos. Samuelita? No, estos días, la verdad, no he vuelto a saber del niño. Ellos cuando no me escriben es porque el niño está ahí, o sea, ahí como el El mismo último, estado, ¿no? sí, como lo mismo, pero en este momento vuelvo a llamar a mi sobrino y les tengo noticias. Oh, Ujú. ahí sigue la lucha. Hasta el fin Sí. se tiene que pelear. Amén, hermano, sí, La orando, fe sí, nunca se claro, no pierde. hemos dejado de orar y eso, seguimos orando y clamándole al Señor para que tenga misericordia
del bebé y de ese matrimonio, todas cosas que nos vienen La a fe nunca nuestra se vida. pierde. La fe nunca se pierde hasta que uno tiene la respuesta. Amén, hermano, sí, así es. Hermana Mayra, ¿cómo ha estado? ¿Quién más hay por ahí? La hermana Alexa. ¿Cómo han estado, hermanas? Hola, hermana linda. Pues, bien, gracias a Dios por no preocuparla. Y no mentiras. Bueno, lucha ahí, pero con algunas cositas, pero esperando en Dios la respuesta. Amén, hermana. Esa respuesta le van a llegar, pero sí, o sea, en el tiempo del Señor, usted sabe, hermana. A veces nosotros Amén. o sea, queremos las cosas como rápido, pero desafortunadamente o afortunadamente son en el tiempo de Dios. Amén. Amén, amén. Ujú. Salmos 40. Pacientemente espera Jehová y él me oyó. Amén, sí. Pacientemente esperé y él me oyó. La paciencia es muy importante. El que espera desespera. Hay algo que dice así, pues, en el mundo, ¿cierto? Que el que espera Ajá. desespera, y si es verdad, porque uno se desespera. Esperar es lo más maluco que hay. Oh, sí. 5 minutos esperando y uno se desespera. Pero Tremendo. imagínese, esperar esperar en Dios a veces es larguito, pero cuando llega, llega y llega bien. Tienes razón lo que dice el hermano Linda, es esa frase, ¿no? El que Ujú. espera, desespera, porque es así, o sea, la paciencia es algo muy fuerte, es algo en el cual nosotros tenemos que moldearnos y esa, como dice, no nos desespera cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros queremos buscar esa respuesta, diciendo, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? Y ¿qué pasa? Que a veces podemos tomar malas decisiones en ello, pero cuán importante es la paciencia y esperar aquello que Dios promete para cada uno de nosotros, ¿no? Y no tomar decisiones como nosotros pensamos tomar, y es así, sino siempre pedir a Dios esa dirección o esa respuesta y sobre todo encomendar a Dios cada situación que nosotros tengamos. Desespera. Sí, hermano, a veces precisamente por desesperarnos cometemos errores, o sea, no esperamos en Dios, sino que lo hacemos en nuestras propias fuerzas porque, pues, por cosas que ya uno ha vivido, yo que soy la abuelita de todos ustedes, eh, sí, las experiencias que uno de pronto sí no esperó en Dios lo que tenía que esperar, sino que uno se desesperó y lo hizo en sus propias fuerzas. Luego tiene uno que pagar las consecuencias que vienen y ya no hay nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pagar esas consecuencias, que son duras, Ujú, pero, pero que así es. Entonces ujú. esperemos que la hermana Mayra no desespere, que espere en el Señor y esa respuesta le va a venir, hermano, a su debido tiempo, pero él va a llegar. Ahí Ay, está sí. como eso ya que está en Habacuc, que aunque Allá, eso, favorita allá la hermana en Mayra. el libro en Habacuc 3, que donde Habacuc dice que 2:3. aunque no veamos, sí, bueno, que aunque La no hermana Mayra ya veamos sabe. esas cosas, bueno, no me sé la verdad, pero sé Ahí que le ahí compartí. habla muy. Léalo, hermano Linda, léalo, léalo. Ahí está en el chat. Para la hermana Mayra, tiene que leerlo. Ahí yo lo leo, yo lo leo.
Léalo, léalo, porque yo me pierdo del que ya tengo acá, entonces, Bueno, hágale. Mayra, atentos los oídos, por favor. Ujú. Para usted, prepare el corazón, la mente, el cuerpo, ya que se desmaye. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Amén, hermano. Hermana Mayra, yo sé que Ah, es- esa es la que tiene usted ahí que tomar y ahí, aférrese ahí, es la promesa. sí, sí, apropiarse de esa promesa. Así es, hermano. La hermana es que, uff, ay, bendito Jesús. Listo, dice, ya estamos ya. Vale, hermano Mayra, listo. Hermano Link nos ayuda con Hechos. Hechos 11. Sí, 11. Hechos 11, Uno, 1 en adelante. Del sí, 1 al 18. Hechos 11, del 1 al 18. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y hermanas comidos con él y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, pero nosotros ya habíamos visto esto, hermano. No, hermano Ahí, Ángelo. ahí espera, está para mi micro. Ahí el siguiente, 19. Ah, ya. Ay, Dios bendito. Entonces del 19 en adelante. Bueno, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de los de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos aquel con que propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, allí os sigo. Hasta el 30, hermano Linda, por favor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y les levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
lo cual en efecto hicieron enviándolo enviando a Bernabé. No sé, me tapó acá esto. Así, Amén, hermano. hermanita, gracias. Bien, sí. Amén, gracias, hermanita, Dios le bendiga. Se tenían hermanos que hablaron, lo cual hicieron enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ya, ahora sí, claramente. Amén. ¿Algún aporte, hermanos, hermanas, que quisieran comentar? Mira, adelante. Ay, bueno, hermano. Eh, bueno, aquí puedo comprender lo siguiente. Vemos que eh, ellos querían detener, ¿no? Lo que hicieron con lo de Esteban y esto. Querían detener en parte que dejaran de hablar de Jesús porque cada vez las personas se convertían. Habían más personas que se agregaban. Y miren que en ese tiempo, siempre hago referencia en esto, pero en ese tiempo no había todo lo que hay ahora. Eh, no habían televisores, no habían teléfonos, los medios de transporte, no había nada de eso. Y era, es impresionante ver cómo en ese tiempo las personas no titubeaban tanto como titubean ahora. Y una de las razones es por las distracciones que hay en el mundo tan grandes, porque son distracciones tan palpables, tan visibles, tan fáciles de obtener, de que cada vez las personas se inclinan más por esas cosas que pueden obtener, palpar, ver, sentir, y esas cosas hacen que cada día más hayan menos interés en las cosas espirituales, en las cosas que de verdad interesan. Y por ejemplo, hoy en día, me voy a desviar un poquito y luego vuelvo y hago referencia al pasaje. Hoy en día, eh, a las personas se les ha olvidado lo importante que es la salud mental, y que de esa salud mental dependen muchas cosas en la vida de cada persona. Por ejemplo, muchas de las enfermedades que hoy en día se presentan en todas las personas, en la mayoría de personas, perdón, en muchas personas que presentan enfermedades, se debe a causa del estrés,
de la ansiedad, del afán, porque crea también malos hábitos alimenticios en las personas y bueno, ya sabemos lo que conlleva el consumo de alimentos que no le aportan nada al cuerpo y hasta hay vanidad hasta en la comida, nos hemos vuelto vanidosos hasta en la comida, porque a veces no nos gusta ya lo saludable, sino que al contrario nos gusta muchas cosas que hacen daño al cuerpo y a eso las personas pasa tan desapercibido la importancia de la salud mental y el cuidarse y la alimentación. Ahora, hermana Lita, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Los demás hermanos Sí, me hermano escuchan? María, sí se le escucha. Ay, ¿qué será? La hermana ahorita no me escucha. Seguramente tiene un problema con... A ver. eh, bueno, voy a tratar de hablar más apegadito aquí. Entonces, todas esas cosas pasan a un segundo plano, ¿no? Entonces, hay tantas distracciones en el mundo, tanto en lo que vemos, escuchamos, incluso hasta en lo que comemos, que hace que realmente le restemos importancia a las cosas que de verdad importa, como cuidar nuestra paz mental, nuestro corazón, los sentimientos, el poder enfocarnos en tener buena relación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, por la cantidad de distracción que hay en el mundo. En ese tiempo no había ese tipo de cosas que hay ahora. Y en ese tiempo, los primeros cristianos se puede ver que creían sin titubeos, sin cuestiones, iban creyendo en Jesús, porque en ese tiempo eh, vemos cómo se derramaba el Espíritu Santo en todas las personas y vemos, por ejemplo, que aquí pensaron que iban a causar división en cuanto a la expansión de las personas que habían escuchado el testimonio de Jesús y lo que pasó con Esteban. Pero lo que hicieron estas personas fue ir y contar las buenas nuevas, llevar el mensaje a las otras personas que no habían escuchado. Hermano Ángelo, si le puede decir de pronto a la hermana Olinta que salga y vuelva y entre. Hermano Linda, va a volver a entrar. Ahorita le va a salir así de la sala y va a volver a entrar. Hay que esperar un momento. María, si quiere seguir adelante. Hermano Linda, ¿nos escucha? ¿Sí nos escucha? Sí, señor, ya los escucho, ya los escucho. Ya, hermano Mayra, Muchas ya nos gracias. escucha. No se preocupe, Ya, hermano ya. Linda, aquí está. Bueno, hermano, voy a continuar. Bueno, entonces estaba en esta parte, ¿no? De que, bueno, no habían esas distracciones que hay hoy en el mundo y vemos cómo las personas creían en el testimonio de Jesús. Y hay algo hermoso que también veo, es la unión de las personas. Hoy en día hay tanta división que siempre se está debatiendo en quién tiene la razón, si esta doctrina o aquella es la correcta, y bueno, hay tanta división, y aquí se veía que había unión, por eso el testimonio de Jesús tenía esa expansión tan maravillosa porque había unión, no habían celos. Aquí no veo celos ni nada de eso, sino que aquí, por ejemplo, en el versículo que resaltó en el hermano Ángelo del 22 al 23, dice, llegó la noticia de estas cosas a Dios de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces había una unión y había un gozo cuando venían más personas a Cristo, cuando empezaba a ver que más personas se convertían y dice que allí le llamaron a las personas por primera vez cristianos, ¿no? Porque
creían en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También vemos que en estos primeros cristianos hay esa necesidad, hay ese amor hacia el prójimo por compartir con aquellos que no tenían, porque en el versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces ya le dicen hermanos, ya no había una división, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y antes de terminar quiero compartirles otro pasaje, voy a ver si lo encuentro. Bueno, está en Efesios 2, dice Efesios 2, a ver, dice Efesios 2, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado. Bueno, esto es una nueva versión, pero igual la voy a leer. Para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechuras suyas, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ustedes que permanecían, que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, los mismos que a los que estaban cerca por medio de él, unos y otros. Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni aprendices, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con a que allí habite Dios en su espíritu. Entonces, ese templo somos cada uno de nosotros y Dios quiere que se expanda cada vez más y más. Y la única manera de que eso sea posible es que sigamos compartiendo la palabra de Dios con más personas para que todos estemos unánimes, para que podamos vencer a esas tinieblas que realmente hay tanta violencia, hay falta de amor, tantas divisiones, enemistades, y Jesús lo profetizó, que el amor de muchos iba a enfriar, y el amor hacia Dios es lo que produce ese querer como el hacer en nosotros, esa obediencia. Así que este pasaje nos lleva a ver la unión que había tan hermosa en esos tiempos, cuando no habían tantas distracciones como las hay hoy en día, que facilitan tanto las cosas, pero que a la vez nos separan y nos vuelven tan perezosos a veces de hacer las cosas para el Señor. Amén, hermana. Buenas noches, Dios la bendiga.
Bendiciones, Señor, que están aquí con nosotros. Un saludo. Hoy no me diga. Hermano Emma. Buenas, buenas. Ya, con usted ya no me decía nada, ya. Nada más que palabras, y las palabras ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo están, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Hola, Nicole, María, Mayra, Alexandra, hermana Olinta, hermana Naomi. Buenas noches a todos, hermano. Bendiciones. Hermano. ¿Cómo está, hermano? Ay, sí, aquí me calla. Tiempo, sí saben del hermano Emma. Hermano Emma, tenemos cuentos pendientes, no se olvide. Estamos en Hechos, capítulo 11. Tenemos cuentos pendientes, Carla, ya sabes. Hechos 11, del 19 en adelante. ¿Algún aporte más, hermanos, que quisieran comentar? Levanten la manita, hermanos, quisieran opinar. Gracias, hermano Mira, por su aporte, que ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros, mucha bendición. Bueno, yo quisiera comentar, bueno, se lo manito, acerca del punto 23, del versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esto pasó cuando Bernabé había llegado a Antioquía. Pero lo que doy a resaltar es la fidelidad. Y quisiera citar un pasaje que habla en Lucas 16, del versículo 10 al 12. Y ahí les comparto, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Eh, es algo muy importante acerca de la fidelidad en el Señor, en el cual todos nosotros capaz queremos algo, ¿no? Que hayamos pedido nosotros. Capaz otros quieren dones, capaz otros quieren talentos que les sea revelado o algún cargo, ¿no? Pero muy importante es la fidelidad. Pero la fidelidad se abarca cuando tú recibes muy poco de parte de Dios, ya sea en algún momento leer la palabra, en algún momento recibas algo muy pequeño, puedas hacer algo muy pequeño en el Señor, o se te haya permitido, en el cual les comento un poco de
un pequeño testimonio mío, en el cual mi persona llegó un tiempo que ya no podía leer la palabra, porque a veces me mandaban o tenía que estudiar o tenía que ayudar a mis padres o hacer algo en la casa. Pero en esto es que yo disponía mi tiempo y decía, en ese momento es lo que yo quiero leer. ¿Y qué pasa? Que se presenta alguna cosa. Pero lo que yo leía al menos era poco, pero yo quería leer más. ¿Y qué pasaba? Me frustraba porque yo quería hacer esto. Pero cuán importante es eh, en ese momento, ¿no? Si el Señor permite que tú leas poco, es por algo pasan las cosas. En eso es que tú no te frustres, sino que aceptes y recibas eso de corazón. Y es como cada uno de nosotros, sea nuestro padre o nuestra madre, nos da un pan, en el cual uno tiene que recibir esa mitad de un pan, decir gracias por ese pan, o esa mitad de un pan, porque estás recibiendo de parte de tus padres eso. Y eso es lo que abarca la fidelidad. En lo muy poco tú recibes algo, tú permaneces en casa, sigues yendo a casa. Y esto implica no solamente para aquí, sino para muchas congregaciones, ¿no? En el cual muchos se apartan, muchos ya no van. ¿Por qué? O en grupos también, o estando acá en casa también. En la pandemia se vio reflejado eso, muchos se apartaron, porque pasaron situaciones en las cuales uno ya no podía ir a la iglesia porque cerraron las iglesias, pero ahí se marcó la fidelidad que tú, que a pesar de todo se te quite algo, no puedas hacer algo, tú sigues fiel. Por eso dice, ¿no? La palabra, si en lo muy poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso Bernabé dice, exhortó con propósito de corazón para que permaneciesen fieles al Señor. Y la fidelidad es un punto muy importante. Y quisiera citar otro pasaje que habla en el Salmos 101:6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios exige fidelidad, porque si nosotros queremos algo de parte de Dios, ¿cómo queremos que se nos confíe algo? ¿Cómo queremos que Dios nos confíe algo a nosotros si nosotros en lo poco no somos, eh, por así decirlo, justos, fieles? A veces es así, ¿no? Para ahí se prueba la fidelidad en lo muy poco, en lo poco que tú recibas. No, no se prueba en lo mucho, la fidelidad se prueba en lo poco. Esa es una prueba para cada uno de nosotros, en el Señor, en el ámbito cristiano. Y bueno, hermanos, eso quería comentar con este pasaje. Amén. Gracias a Dios. Amén, hermano Ángelo. Hermana Mayra, adelante. Bueno, hermano, quería aprovechar para saludar al hermano Emanuel. Qué emoción que esté con nosotros. Ya nos hacía mucha falta, de verdad que sí. Nos pone muy contentos que esté con nosotros. Y así que, mi hermano Manuel, de verdad, hermano, que nos hace muy felices su presencia aquí. Bueno, algo chiquín que quería compartir con respecto a lo que dijo el hermano Angelo, y es que recuerdo algo que dijo el pastor Paul Washer cuando hace referencia y él dice esta expresión, dice, estoy cansado, estoy harto de tanto conocimiento eh, sin obras, bueno, algo así él dijo, ¿no? Y es que me quedé pensando en eso, ¿no? De que de nada nos sirve tener un montón de conocimiento en nosotros si no lo vamos a poner por obra, no lo vamos a soportar.
Y eso es lo que está pasando. Muchas veces nos llenamos de mucho conocimiento, pero si no lo ponemos por obra se va a convertir, digamos, en un afán, en un, en una frustración total, ¿cierto? Entonces, todo a su debido tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba comenzando en la palabra del Señor, corría tanto leyendo la palabra de Dios que llegó un momento en que llegué a Isaías y terminé el libro de Isaías y no entendía absolutamente nada. Entonces me sentí tan frustrada y dije, voy a volverlo a leer lentamente y tampoco entendí nada. Y es que para poder comprender la palabra, realmente lo que hay que hacer es vivir esa palabra. Así hoy hayamos estudiado un solo capítulo, meditar en ese capítulo y si podemos poner en obra de lo que nos enseñó en el Señor está bien y debemos asimilarlo de tal manera que después sea algo que fluya de manera natural. Muchas veces no recibimos lo que necesitamos en el momento porque tal vez no estamos preparados para poder soportarlo, recibirlo y no me acuerdo, pero uno de ustedes hermanos hizo referencia aunque si Dios no nos revela algo en el momento, no nos da algo en el momento es porque tal vez no estamos preparados para soportarlos y tal vez nos vamos a perder o nos vamos a desviar y eso es verdad, porque yo me acuerdo que hace un tiempo empecé a ver unos videos de una joven que habla mucho de la parte espiritual, tanto así que se vaya como a siempre explicar lo mismo sobre los ángeles o los demonios, cómo actúan los ángeles, cómo actúan los demonios, toda esa experiencia que ha tenido en el mundo espiritual. Y son cosas que realmente yo no las he experimentado, ella las ha experimentado, pero que son, digamos, muy seductivas, o sea, muy llamativas al oído de los demás para poder estar allí en esa curiosidad de saber más sobre sus experiencias, pero que a la verdad van a desviar a las personas de tener esa propia experiencia con el Señor, porque a cada uno de nosotros Dios nos da diferentes vivencias, nos permite diferentes cosas para poderlas experimentar y sobre todo para comprenderlas. Yo digo que Dios permite muchas cosas en nuestra vida, es para que podamos entender su palabra a través de esas vivencias, poner en obra su palabra a través de esas vivencias y que por mucho que a veces querramos correr en muchas cosas y todavía no las entendemos, sino que vendrán cuando la misericordia de Dios nos las dé a entender, porque si Dios ya sabe que eres un corazón ferviente que lo está buscando de corazón, hay que tener esa certeza de que en su momento llegará esa revelación que estamos esperando a nosotros y que realmente hay una parte en la palabra del Señor, vamos a ver si la encuentro por aquí. No sé si está en Romanos. En, dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, recordando eso, ¿no? De que no solamente son los oidores, sino los hacedores. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, de que si estamos oyendo, que ser hacedores. Entonces, todo a su debido tiempo y hacer lo poco que bien que Dios nos vaya a dar el siguiente paso que debemos dar, porque si somos fiel, como decía el Señor, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si no sabemos ser fiel en lo poco, tampoco podremos ser fiel en lo mucho,
Por eso digo que a veces Dios nos hace permanecer en un momento, en un lugar o en una situación porque Él quiere que podamos tener esa madurez y poder crecer a través de esa vivencia para dar como ese siguiente paso. Bueno, eso era lo que quería aportar por el momento. ¿Algún aporte, hermanos, hermanas? ¿Quisieran aportar o proseguimos? Así pues, bueno, para comentar un poquito acerca de lo que la hermana Mayra estaba comentando. Sé que cada uno está esperando algo, cada uno espera algo, cada uno está trabajando su paciencia de la mejor manera posible. Capaz hayamos pedido muchas cosas, otros poco, otros más que otros. Pero en esto es que se abarca la fidelidad de igual manera. Pero en esto es que nosotros en lo que recibimos poco, recibamos ello. Porque cuando se nos es mucho, capaz sea por ese esfuerzo, o sea, pues también porque Dios nos da esa medida porque sabe que nosotros vamos a necesitar ello, ¿no? Por el momento, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Capaz nosotros necesitamos, capaz pedimos otras cosas y no las vamos a recibir, pero Dios nos va a dar algo en el cual nosotros verdaderamente necesitemos, porque solo Dios sabe lo que tú verdaderamente necesitas, no como suponemos nosotros necesitar, sino como Dios quiere que en nosotros, ¿no? Según la necesidad que estamos presentando.
Dice el hermano Fran en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén, hermano Frank. Tesalonicenses 5:11. Lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Amén, hermano Frank. Así es, hermano. ¿Están ahí, hermanos? Un amén los sobrevivientes, por favor. Un amén los que están vivos. Amén, hermano. ¿Algún aporte o proseguimos? Hermanos, proseguimos entonces. Pasamos a Hechos 12. Si no hay más aportes. Ahí quisiera leer este extracto. Hermanos, hermanas. De alguna manera, adelante. Te preocupes, hermana Mayra. Adelante, hermano. Lo solicita. Hermanos, no se peleen, por favor, por leer. Amén. Man, no voy a decir nada, mano. Ya sabía. Amén. Antes de proseguir, sí me gustaría opinar, aportar a la lectura anterior. Estaba releyendo y vi lo que resaltaste. Sí. Ajá, en el versículo 23 creo, ¿no? Eh, o sea, me pongo en el lugar de Bernabé, eh, que va a Antioquía y él se regocija, ¿no? O sea, él se alegra al ver que estos seguidores de Cristo, o sea, reflejan esa gracia de Dios, reflejan el amor de Dios, reflejan ese poder de Dios en sus vidas. O sea, veo esa alegría, ¿no? Esa sinceridad. Y también veo que los anima a seguir adelante, esa fidelidad. Hoy en día, en estos tiempos, es muy difícil, considero yo, porque las luchas son tremendas por la misma maldad que se ha aumentado en el mundo. Entonces, es donde uno debe de permanecer mucho más fuerte, se debe fortalecer, no mucho más en la palabra, afianzar mucho más en la palabra para poder mantenerse fiel en los caminos del Señor. Me gustó el versículo que habías compartido, Angelo, en Salmos, lo compartí en el grupo. eh, Me gustó bastante, lo busqué en la NBI, dice, mantendré mis ojos sobre los fieles de la tierra para que habiten conmigo seguros. Entonces, esa promesa del Señor, ¿no? De que si nos mantenemos fieles, siempre vamos a estar seguros de que Él va a estar con nosotros, siempre vamos a estar seguros de que Él nos va a sustentar, de que siempre vamos a depender de Él. Entonces, y dice a los que tengan esa conducta intachable, pues esa conducta correcta ante los ojos de Dios serán sus siervos, ¿no? Fue muy bonito leerlo, fue muy bonito meditarlo. También pude observar ahí en el 24
Dice, habla de Bernabé, ¿no? Que era un varón bueno y lleno del espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Eh, en otras versiones, bueno, dice en la Nueva Biblia Viva, dice, era bondadoso, Bernabé era bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas fue añadido al Señor. Puedo también entender aquí de que cuando una persona está llena del Espíritu, de la gracia de Dios, cada palabra que sale de su boca, hasta cuando comparte el Evangelio, hay muchas personas que son transformadas, pero no por lo que tú predicas, sino por el mensaje que Dios usa tus labios y por ese mensaje que transmites por la gracia de Dios. Es ese mensaje que transforma, es ese mensaje que libera, es ese mensaje que limpia, ¿no? Que es el Evangelio. Entonces, es eso, ¿no? Porque hoy en día vemos en muchas congregaciones que se predica y hay personas que no están llenas del Espíritu, que no hay presencia de Dios y todo lo que se predica es en vano. ¿Por qué? Porque no transforma vidas, no hablan según en base a la sabiduría humana y no en base a la sabiduría de Dios y no hay transformación. Pero vemos cuando hay una persona que está lleno del Espíritu, cuando hay una persona que realmente está siendo fiel en el Señor, porque este capítulo netamente se habla de la fidelidad y de las consecuencias que tiene esa fidelidad del Señor, ¿no? Esa sobreprotección, esa llenura del Espíritu Santo por parte de Dios, de su presencia, y por ende, por esa presencia que hay de Dios en ti, podrá impactar la vida de muchas personas, pero no por tus méritos, sino por esa presencia del Espíritu Santo. Ajá, amén. Gracias, hermano Fran. Exacto, exacto. Es esa la palabra, es esa la palabra que transforma. Es la palabra que transforma, el mensaje que transforma, porque ese que tenemos muchas veces nosotros cuando hemos escuchado hemos tenido el corazón de piedra, pero Dios nos dio un corazón nuevo, un corazón de carne que siente, ¿no? Pero ¿cómo fue transformado por esa presencia de Dios en alguna persona que te predicó? Es la palabra que te transformó, no en base a sabiduría de hombre, sino en base a sabiduría divina de Dios. Y eso es lo que yo puedo ver en Bernabé, ¿no? Y acá lo describe, o sea, la palabra misma lo describe, resalta las virtudes de Bernabé. No veo, bueno, ahorita en este capítulo, de hecho, no veo que resalte también así las características o virtudes de otras personas, pero sí de Bernabé. Hace un hincapié de que Bernabé era un hombre bondadoso, no era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y estas mismas características me hacen recordar a lo que también, no recuerdo en qué versículo o capítulo, estas características que decía se expresaba también de Esteban, ¿no? Que era un hombre lleno del Espíritu Santo y lo resaltaba netamente la palabra. Y es algo que muy pocas personas, en muy pocos seguidores de Cristo lo resalta la Biblia. Entonces, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Cómo el poder y la presencia del Espíritu Santo puede transformar personas. Amén, hermanos. Ahora sí, si me permiten, puedo seguir. Disculpen que me haya eh, concedido tiempo. A ver, en el Hermano, capítulo 11, bueno, adelante. hermano. ¿De qué versículo a qué versículo? Disculpe, hermano. Versículo 1, hermano, adelante. Usted esclavice, hermano, todas las horas que quiera. Vamos para escucharlo. Ah, ¿hasta qué? ¿Hasta el 5? ¿O hasta qué El versículo? 5, hermano. Hasta el Bueno, 5, toma ¿verdad? su tiempo, hermano. Amén. A ver, hasta el versículo 5, ¿cierto? Dice, ajá, amén. Dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno.
para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Ujú. Bueno, quisiera citar un pasaje en el cual el hermano Manuel está hablando. Es, dice en Apocalipsis, solo para añadir, Apocalipsis capítulo 2 del versículo 10 al 11, y este versículo habla de la fidelidad también. El Señor le da a una de las iglesias, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuán importante es para nosotros esa fidelidad, ya que anteriormente la hermana Mayra, también la hermana Antonella nos había hablado, ¿no? La hermana Antonella propuso el tema, ¿no? El verdadero temor. ¿A quién se debe temer? En el cual muchos tememos capaz a muchas personas, ¿no? En el cual uno tiene miedo de dar su vida o padecer por algo, una situación de ir a tal situación y no enfrentarse a ello. Pero en esto es que dice el Señor que nos manda como ovejas en medio de lobos, para que nosotros vayamos en esa confianza en el Señor, y confiemos en Él. Y sabemos que viene mucha persecución para la iglesia, muchas pruebas para cada uno, pero esa fidelidad de dar la vida y no negar en el nombre del Señor, ¿no? Y eso dice el Señor Jesús, el que me negare, yo también lo negaré delante de mi Padre, pero el que me confiesa, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y eso es para cada uno de nosotros, ¿no? Porque esa fidelidad, como dice acá, será probada, será puesta, será probada, y eso se verá en aquellas persecuciones o pruebas que cada uno de nosotros presentemos. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y bueno, hermanos, eso quería aportar. Amén. Hermano Linda, adelante. Bueno, hermanos, yo les voy de acá desde el 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, me disculpan porque tengo muchos nervios. Y viendo que esto había agradado, bueno, sí, entonces acá podemos ver que este señor, pues, que
que estaba, este señor Herodes, que estaba, había, ya habían pues matado a espada a Jacob. Entonces, como vio que le agradó a las personas, entonces quiso también, o sea, también echó a Pedro pues en la cárcel. Y a mí me parece, me llama muchísimo la atención acá algo, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. O sea que quiere decir que aquí habían 16 personas cuidando a Pedro. Cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Estas personas sabían, aunque no conocían al Señor ni nada, pero ellos sabían el poder que ellos podían, que ellos los cobijaba. Bueno, no sé cómo explicar eso allí. Porque aún estando en la cárcel y me parece pues, me llama la atención el de que pusieran 16 personas a que custodiaran a Pedro. Y dice algo muy importante aquí. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más, la palabra nos enseña que, o sea, lo más potente que puede haber para romper cualquier barrera, cualquier cosa que nos suceda, es la oración. Puede ser muy difícil, parecernos muy difícil a veces cosas que tenemos que pasar, pero si estamos orando y como dice la palabra, sin cesar, estemos seguros que eso va a, eso va, la oración tiene todo el poder para romper, para, bueno, para hacer cualquier cosa que nos esté sucediendo, por muy grande, por muy difícil que la veamos, pero en cuanto a eso es que me quiero enfocar como en lo de la oración. De que pues si hay oración, si estamos de verdad, como dice, sin cesar. Hay un versículo que también donde dice Pablo que dice, orad sin cesar. Está no me recuerdo ahorita bien, pero dice que oremos sin cesar. Entonces, una vez más, podemos, aquí hay mucho, porque tiene mucho para aprender, para enseñar, para todo, pues acá en la palabra tiene mucho pues para que cada hermano, cierto, pero discúlpenme hermanos si no lo pude hacer bien porque no sé por qué me puse tan nerviosa. Bien puedan hermanos. Bueno, Fran, adelante, gracias hermanita. Muy eficaz el soporte, la verdad. Amén. Bueno, yo quería, ¿no? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y como dice, ¿no? En la palabra, dice en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿No? Y en Proverbios capítulo 15, versículo 29, dice, ¿no? En versos para leer la Biblia de las Américas, el Señor está lejos de los impios, el Señor está lejos de los impios, pero escucha la oración de los justos, dice. Amén.
Eso era lo que quería acordar. Y adelante, hermano Manuel. Bueno, también para agregar algo, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? En los ejemplos que me puse a pensar, en los ejemplos, ¿no? De los profetas, ¿no? De David, ¿no? Que tenía y oraba a Dios. Ahí tenían su fe en el Señor. Y eran ellos escogidos de aquel que hizo la palabra. Es algo, ¿no? Impresionante. Y muchos pasajes nos hablan ¿no? Y sobre la palabra del Señor, ya que ¿no? Es un libro inspirado, ¿no? por el Creador. Y ahí está la palabra de verdad. Muchos la palabra no entienden, no saben, no entienden. Y eso sí es experimentar, es saborear, ¿no? La palabra. De vivir la palabra, vivir lo que los demás han experimentado o han vivido. Por eso hay un versículo, ¿no? Que dice, ¿no? Que vivamos, ¿no? Que vivamos la palabra. Hay un versículo que dice que vivamos la palabra, ¿no? Que vivamos lo que predicamos. Algo así decía. Y eso no es para que el Señor no nos instruya en ese que dice, ¿no? En Timoteo, que nos instruye en ese camino de santidad en oración, en dando gracias. Ya que aquí tenemos con nosotros al Creador. Muchas veces no vamos a entender, ¿no? Lo que estamos pasando, o quizás sí, más al final, más quizás, bueno, entendemos y nos arriesgamos muchas cosas por el Señor. Y dice, ¿no? En Timoteo, capítulo 3, versículo dice, algo que el hermano Manuel habló, ¿no? Que la maldad de muchos no se está, la maldad se está, ¿no? ¿Qué dice en San Mateo ahí? Capítulo 24, dice. ¿No? Para eso que tan importante, ¿no? Es que nosotros estemos ahí obrando la palabra. ¿No? Y dice en San Mateo, ¿no? Capítulo 24, que ahorita lo leo los versículos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, y no estamos ahí, ¿no? Como dice la palabra, no estamos ahí meditando en lo malo, sino en lo que es bueno, pensando en lo bueno. Ya que no, lo que contamina es todo, ¿no? Todo lo que viene de lo malo. ¿No? Y me gustaría también leer Timoteo, que dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por eso la palabra de Dios es tan dura, no es tan fuerte que cambia, en personas. Esta palabra llega y es viva y eficaz, es tan eficaz esta palabra que muchos cambian ahí de su manera de pensar, ¿no? Su vida, su actuar, ya que es poder de Dios. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿No? ¿Qué tan importante, ¿no? Vivir como el Señor, ¿no? Quiere? Adelante, hermano Manuel. Gracias, hermano Frank. Sí quería aportar al respecto. Creo que estos cortos versículos resaltan mucho lo que es el tema de la intercesión, como le decía el hermano Linta, ¿no? Cuán impacto y cuán importante es, hermana Mayra, un abrazo. Bendiciones, hermanita. Entonces, cuán importante es la intercesión, la oración. Y yo puedo ver también y notar aquí que cualquier situación que pasemos siempre está llevado de la mano del Señor. El Señor no nos descuida y por más situaciones difíciles que pasemos, siempre el Señor está al control de ello. Y cada situación que nos pase siempre glorifica el nombre de Dios, siempre tiene un propósito. En este caso, Pedro lo apresaron, ¿no? Y más adelante vamos a ver de que él sale libre, pero tiene todo un propósito. Había, había publicado el hermano Ángel un versículo que me llamó la atención aquí de Apocalipsis, ahora lo estoy buscando. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, Apocalipsis 2:10-11. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados
Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, nuevamente la palabra hace referencia a esto, ¿no? La fidelidad. Fidelidad hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es eso, ¿no? Eh, Habla del padecimiento a causa de Cristo. No solamente creo que acá en hechos hacen hincapié que el padecer es un privilegio, ¿no? El padecer por Cristo no solamente es un privilegio, también lo connota acá Pablo en Filipenses 1:29. Dice así, Filipenses 1:29. Dice, a ustedes se les ha dado no solo el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Entonces no solamente el padecer por Cristo, quizás nosotros lo veamos que es algo en contra de nosotros o que es algo injusto, ¿no? Es todo lo contrario, es un privilegio, tiene un porqué. Y acá en Filipenses Pablo también fue preso, no fue preso. Y él estaba muy agradecido. Si leemos todo el capítulo 1 de Filipenses, él cuenta y él afirma que estaba muy agradecido por las oraciones de cada una de las iglesias y a la ayuda del Espíritu Santo que recibe. Entonces siempre resalta ese tema de la intercesión, ¿no? De la oración, que en cualquier situación que nos encontremos, siempre esa oración es la luz en medio de la oscuridad. Es esa herramienta que el Señor nos da para que nosotros realmente seamos sustentados de Él, dependamos de Él en todo momento. Dice en Filipenses 1:21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, a pesar de la situación que nosotros vivamos, siempre debemos confiar de que nuestra vida en este mundo es para agradar al Señor, nuestro Dios, ¿no? Y que sabemos que si en un momento pues nos toca partir, para nosotros va a haber ganancia. Entonces, de eso nos deberíamos sentir confiados y seguros. Hay algo muy bonito que también resalta Pablo en Filipenses 1:27, dice, él lo dice a la iglesia, ¿no? Dice, pase lo que pase, vivan de manera digna, de acuerdo con el Evangelio de Cristo, porque ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo reciba noticia de ustedes, sabré que siguen firmes y unidos, luchando juntos por la fe del Evangelio. Y dice algo muy bonito acá en el 28, dice, no les tengan miedo no les tengan miedo algunos a sus enemigos, porque para ellos es señal de destrucción. En cambio, para ustedes es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Entonces, pase lo que pase, para nosotros siempre nos vamos a estar dependiendo de Dios y siempre Dios tiene el control de la situación, ¿no? Y siempre acá, bueno, tanto acá en Hechos y Pablo nos anima a que sigamos perseverando. Siempre debemos de confiar en el Señor, ¿no? Eh, y, y es eso, siempre cualquier situación que pasemos siempre va a ser para glorificar al Señor. Mm, Mira, hay algo muy bonito que también acá pasó en Filipenses 1:13 que me impactó mucho. Pablo estaba preso y dice, en el 13, dice, toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Es algo parecido a la misma situación que estaba pasando Pedro. No, Pedro también estaba encarcelado. Acá también Pablo también en el contexto está encadenado y encarcelado. Y dice el 14, y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha atrevido ahora más que nunca a anunciar sin temor la palabra de Dios, confiando en el Señor. Eso fue tremendo cuando lo leí hace algunos minutos. ¿Por qué? Porque pase la situación que tú estés pasando o yo esté pasando, así estemos apretados, padeciendo por algo, eso va a animar a otros a que puedan pues wow, atreverse a más, a anunciar sin temor la palabra de Dios, a predicar, a orar, que se atrevan a más en el ámbito espiritual, como lo que pasó en Pablo, ¿no? Pablo resaltó eso. Dice que vio que ahora más que nunca esta iglesia que está orando por él, por su salida, por su libertad, ahora más que nunca predicaba la palabra de Dios. Entonces,
cada situación que nos pasemos y siempre tengamos en cuenta esto, que padezcamos lo que padezcamos en un futuro cercano, a un futuro lejano, siempre el Señor tiene el control de todo y tiene un porqué y un propósito. Entonces, siempre nuestra situación, la situación que pasemos, siempre va a animar a otros a que prediquen la palabra de Dios sin miedo. Si ven un ejemplo en ti de que el padecer en Cristo es un privilegio, pues créeme que otras personas van a perder ese miedo de predicar y de anunciar las buenas nuevas. Es eso, ¿no? Nos debemos de animar unos a otros. Verdaderamente yo me alegro muchísimo porque yo después de tiempo los escucho, no sé que siguen perseverando en la palabra, sé que también cada uno tenemos nuestros altos y nuestros bajos, no, pero el saber de que yo puedo contar con sus palabras de aliento, el saber de que yo puedo contar con ustedes, hermanos en la fe, aunque no los conozca físicamente, sé que están ahí. Es una bendición de Dios, su amistad de ustedes es una bendición de Dios. Y qué bonito saber de que ustedes sigan perseverando. Que Dios los bendiga grandemente. Me alegra mucho, me siento muy gozoso de poder escucharlo, de poder también nuevamente compartir la palabra de Dios. Después, bueno, de regular tiempo con ustedes. Y bueno, siempre no dejemos el tema que ahorita está resaltando, que es la intercesión, la oración unos por otros, porque uno no sabe por la situación difícil que esté pasando el otro hermano o la hermana en casa, en su familia, en su trabajo. Pero como ya vemos que la oración es una herramienta que no conoce de barreras, que no conoce límites por el poder de Dios. Entonces, gracias a esa herramienta que el Señor nos dio, pues podemos glorificar más el nombre de Dios aquí en la tierra. Amén. Gracias, hermanos. Amén, hermano. Ahí también quisiera aportar, hermanos. Amén, hermano Emanuel. Verdaderamente eso sí está muy importante y de verdad nos alegramos mucho. Me alegro mucho de volver a escucharlo, em, por sus aportes, por aprender mucho más de lo que nos explica. Y bueno, esperamos que así como usted ya vino, esperamos también que nuestros otros hermanos, aunque como dice usted, tal vez no nos conocemos físicamente, pero nos conocemos como la familia que somos, esa familia que somos intensa, extensa, extensa, esa familia extensa que tenemos en Cristo. No importando el lugar donde estemos, siempre lo llevamos en nuestro corazón para orar y todo. Aunque estuvimos dispersos un poco, pero ahí estamos como familia, hermano. Bienvenido. Amén. Gracias, hermano Linda. Gracias, hermano Manuel, por sus aportes. De cada uno de ustedes, hermanos. Edificantes y muy bendecidos porque Dios quien pone Él es quien pone en los corazones. ¿Alguien quisiera hablar, hermanos, o proseguimos con las peticiones?
hermanos, proseguimos con las peticiones entonces. Si no hay más soportes. ¿Alguien quiere dejar su petición, hermanos, ahí en el chat? Bueno, hermano Ángelos, los dejo. Hermana Linda, ¿tendrá una petición para estar orando ahí? Sí, para seguir orando por, por Samuelito. Listo, hermano, ahí le ponemos en oración entonces al niño Samuel. Sí, que porque el bebé, pues sí, yo no le había comentado a usted, pero pues sí, que según los médicos, el bebé, como tuvo 12 convulsiones, le afectó la vista y el bebé ya casi no puede ver. El Wow. doctor dijo, sí, es muy triste, muy duro, hermano. Que el doctor ya dijo o sea, que el niño iba a quedar con ataques de epilepsia. O sea, un diagnóstico muy fuerte, muy eso. Pero nosotros seguimos confiando en el Señor. La última palabra la tiene el Señor y seguimos confiando en Él. Seguimos orando por Él. Entonces les agradezco, hermanos, por eso, por Amén, esa. hermana Linda, ahí estaremos orando ahí por el bebé Samuel. No se preocupe, hermano Manuel, si usted tiene una petición, hermano Alexander, hermano Frank, lo colocan para orar y poder culminar con esta noche, hermanos. Que cada uno ya se vaya a hacer sus cositas. Madera, verdaderamente desde aquí, hermano Linda, a usted, hermano Manuel, ya un poco, ¿no? Tiempita ahí, más tarde, hermano Manuel. Yo feliz de escucharla a cada uno de ustedes. Eh, Sé que, aparte de mi persona, sé que cada uno aprende uno del otro. Y es muy bendecido, ¿no? Escuchar a cada uno de los que estamos presentes aquí, a cada uno de los que están en el grupo, es de mucha bendición, ya que Dios habla a cada corazón de diferente manera, y eso nosotros hemos ido apercibiéndonos de ello, acerca de lo que Dios nos da a nosotros. Y compartir ello es de mucha bendición, tanto como lo hace para con nosotros y lo será para cada uno, ¿no? De los que están ahí, de los que hay. Amén, hermano, ahí estamos. Hermanos, oremos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te doy, Padre mío y Dios mío, mi Dios. ¿En Gracias, qué Padre. más, Señor, confiaremos, Señor, si no es en ti? Sí, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, a cada uno de Señor nosotros. Jesús, A mi gracias, hermana Linda, Padre. Señor, a mi hermana Emanuel, Fran, Alexandra, Sí, Mayra, Padre, mi hermana gracias. No, mi hermana Liz, Señor. Doy Sí, gracias, Señor amado, por tus hijos, Padre, sí, tus Padre, hijas, gracias. Señor, que tú les conoces por nombre, Gracias, Señor. Señor. Tú Tú les conoces conoces, nuestros Padre, problemas, bendito nuestras Dios. necesidades, Señor. Gracias, Padre, por Gracias, sus vidas, Padre. Señor, en el cual ellos Gracias, ponen, Señor. Señor, en estar prestos, Santo. Señor, a escuchar tu Sí, palabra, Padre. gracias, Yo sé que Señor. tú das recompensas y otorgas, Sí, Padre, Señor. Sí, galardón, Padre, a aquellos Señor. que se acercan a ti, en el cual ellos Gracias, no Señor. regresan, Señor, con las Sí, manos vacías, sino que tú das, Señor, sí, Señor. conforme a Que cada estás uno, siempre Señor, siendo. el tiempo que dispone, Dándonos, Señor, siempre porque sé que Dios. podemos tener muchas cosas, Señor, Cuidándonos, Señor. pero en eso es que te dan en Señor, primer lugar, gracias, Señor, como por dice tu la vida de palabra, Isabel, Padre amado, por la que vida de meditemos, Isaac, Señor, de día por como la de vida noche, Padre. de Gracias, Loren, Señor. Señor, Seas tú para guardando, que tenga Padre. Nos ayudes a misericordia de guardar tu ella, palabra en Señor, nuestros corazones, para conforme que tenga nosotros mucha vayamos, Señor, misericordia escudriñando de tu ella, palabra, Dios mío. meditando, Señor. Sí, Sobre todo, Señor, Padre mío, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, sí, Señor. Señor, Nosotros recordamos que tu Dios palabra que es mío, fiel y Señor digna, Señor, Jesús. de recibida para todos, Señor, en el cual buscan, Señor, de ti, de tu Gracias, presencia Señor. cada día. Seas tú, Señor, Sí, amado, Padre, conforme al corazón, Señor, de cada uno. Tú eres el que escudriña, Señor. sí, Seas tú cumpliendo las maravilloso, Padre, peticiones de cada uno, gracias. Padre.
según tu voluntad, Santo Señor, sea eres, hecha. Señor Jesús. Cada uno podamos tener Oh, necesidad, Santo, Señor. Santo, Pero tú eres el Santo. que nos ayudará, Señor, nos dará Sí, fuerzas a aquel siempre que sé que necesite, estás Padre allí, amado. que En nos estos tiempos, escuchas, Señor, que nosotros Señor, estamos que estás presentando, atento, en el cual Señor. necesitamos más de ti cada día. Sí, amado Te Jesús, pido, Señor amado, por tú eres el niño nuestro Samuel, Dios, Señor nuestro Señor. Marqués, lo ponemos en Sí, tus Señor. manos, Señor. Padre, gracias, Señor Tú solo Jesús. sabes, Señor, el estado de su Sí, Padre, niño. tú sabes Seas tú todo, ayudándole, Señor. Señor, Sí, amado amado Padre. Dios. Seas tú obrando, Señor, poderosamente en su Señor vida, Señor. Jesús, Que se haga tu tú voluntad, sabes Señor. todo, Padre Seas amado. tú dando mucha Tú sabiduría, Señor, a sabes, aquellos Jesús. médicos, Dios mío, a aquellos, nosotros Señor, en el cual puedan alcanzamos a estar, Señor, entender, Dios. ahí, Padre. Y Pero también a la tú lo familia, sabes todo, Señor. Señor Jesús. Ya que el niño, seas tú dando Sí, fortaleza, Señor, Señor, eso porque es. ellos necesitan más de ti, porque tú eres nuestro pronto refugio, Sí, Señor, en el cual Padre, nosotros nos acercamos y estamos seguros, Señor porque tú Jesús. eres eso, Padre, tú eres nuestro Jesús. refugio, Padre, a donde más iremos, Señor, si Sí, solo tú Señor Jesús, ¿a eres dónde ello, más? amado Padre. Sino solo que tú das Gracias, una Padre, vida porque eterna, nosotros Señor. sabemos, Padre, que cumplirás aquello que tú has Tú eres destinado nuestro para Samuel. refugio, tú eres Sea nuestro conforme a tu refugio. voluntad, Señor, mi Dios. Sí, Señor. Gracias, amado Padre. Muchas También, Señor gracias, amado, Dios. te El pido gran bien que fortaleza podemos espiritual, testificar. Señor, por mi hermano Emanuel. Dios, La daremos petición, nuestro Señor, de este testimonio, hijo tuyo que Señor, pide, Señor, de humildemente lo que tú también, has hecho, Señor Jesús, en la delante de ti, vida. Señor, delante de cada uno de nosotros, Padre. Sí, Señor, Seas tú dando muchas gracias fortaleza, Señor, por cada cada uno día, de mis Padre. hermanos, Y esa Señor Jesús. fortaleza que reciba, Señor, por medio de tu Bendícenos palabra. cada Porque uno el tiene alimento, Señor, nos hace más Dios mío, fuertes, sus nos da fortaleza dificultades, el alimento, Señor. Señor. Seas tú Padre dándole, Dios, Señor, por eso en su ser cuídalos, esa hambre, esa protégelos sed de justicia, Señor, siempre, esa Señor. necesidad de Cuídalos, ir, Dios. Señor, de correr, Padre, a tu Gracias, palabra, Señor. Señor, a tu presencia, Mira, Padre, conoces en cada corazón, oración, Padre, en conoces cada ayuno, vida, Padre. Señor Seas Jesús. tú llamándole, Señor, Sí, revelándole por Jesús. medio, Señor, muchas cosas, Señor, a este hombre. Gracias, Señor Jesús. Igualmente, Señor, para bien mi hermano Linda, Oh, Señor, esta Señor. mujer, Padre. Sí, Seas tú, Señor. Señor, mi Dios, Gracias, fortaleciendo Jesús. y ayudándole en cada Sí, parte, Señor, que ella pueda gracias, Señor. necesitar, Sí, Señor, Señor. en su hogar, en Gracias. su vida, Señor, en su Sí, familia. Padre, gracias, Señor. Seas tú siempre guiándole, Señor, Sí, dándole Padre, mucha gracias sabiduría, por Padre, guiarnos, quitándole todo Señor. miedo, todo Toda temor, la Señor. estrada Seas tú segura y guiada, guiándole la Señor mano, Jesús. Señor, quitándole Sí, todo aquello que Señor. no edifica en su vida en el nombre de Sí, Jesús, Dios mío, Señor. gracias, 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 Señor Señor. amado. También te pido, Señor, por la vida de mi hermano Santo, Fran, Señor Señor. Jesús. Sí, Ese Señor, joven, por mi Señor, hermano Fran, del cual tú Dios. has llamado, Padre. Gracias Tú has porque escogido, Señor, desde sí, temprana mi Dios, edad, mi Padre. hermano. Tú harás grandes Queremos cosas ver, para con Señor, él, en tu el cual él mano, tiene un largo Señor, camino sobre él. por seguir, Señor, siendo joven. Muchas cosas, Señor, que Sí, tú harás Señor con él Jesús. y enseñarás, Señor, para que él Sí, pueda Padre. guiar a otras Gracias. vidas, Señor, que pongas en su A mi hermano camino. Manuel, a mi Bendice su hermano vida, Ángel, Señor. Señor. Dale fortaleza en su A mi corazón. hermano Mayra, a Dale mi ánimo, hermana Señor, Naomi, por medio Señor. de tu palabra, A mi Padre. hermana Liz, También te Señor pido por la vida de mi Jesús. hermana Alexandra, A Señor, mi que está hermano presente también en esta Emilio, a mi noche, hermano amado Padre. Jesús. Guíala, Señor, por medio de tu Espíritu. A los Seas hermanos que tú, aún Señor todavía no amado, se han conectado, no han guiando, llegado al Señor, mi grupo, Dios, Señor. dando la Sí, abundante Señor de tu, Jesús. de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, fidelidad para Gracias, con ella, Señor Señor. Jesús. Seas tú purificando todo su ser, Gracias. quitando, Señor, todas las Que malicias, tengamos Señor, que cada pueda día, haber Señor, dentro de su más. corazón, dentro de sus pensamientos, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, Oh, aleluya, Señor porque tú Jesús, cumplirás el Espíritu Santo, propósito para con gracias. ella, como con cada uno, Señor, de los que están aquí. Gracias por esta Maravilloso, noche en la Padre. cual Sí, nosotros Señor podemos haber recibido tu Jesús. palabra, Señor. Te damos Santo gracias, eres, amado Dios. Jesús. Gracias, Señor, Gracias por esta por tu oportunidad que nos bendición, permites gracias por estar estar con entre hermanos. nosotros. Y Sí, capaz Señor nosotros, Jesús. Señor, algunos u otros ya dormiremos, ya descansaremos, Señor, o haremos Sí, alguna cosa. Señor. En esto Muchas seas tú gracias, cuidando Dios, nuestros sueños, seas tú que cuidando seguirás todo con nuestro ser, nosotros, porque tú lo Señor, prometiste. seas tú mandando ángeles, Estaríamos Señor, todos los días de nuestra porque tú vida, no Señor. duermes, Señor, tú nos cuidas, Porque Padre, aún, Señor porque tu Jesús, palabra dice,
no se dormirá el que te guarda. Y nosotros Sí, creemos Dios porque tú nos mío, cuidas, Señor. Señor. Sí, Y Padre, nosotros mientras en esa confianza ante ti, nosotros pensamos, tú nos dormiremos cuidas, tranquilos, Señor, Padre porque amado. sabemos en quién hemos confiado, Y Padre. aún Y nos el que confía en enseñas, ti no será Padre amado, avergonzado. cuando oramos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Seas Sí, tú, Señor Señor, te Jesús. encomendamos nuestras vidas delante de ti. Seas tú Sí, revelándonos muchas cosas por medio de sueños, gracias, Señora, que en Señor. En estos tus tiempos que manos vienen, quedamos, Señor, para Señor. nosotros avisar a otros que Gracias necesitan de ti, porque Señor, mañana es otro dándonos día. valentía, haciéndonos No vigorosos, Señor, queremos sin si miedo tú nos das alguno ante otro las día, cosas que puedan Señor. suceder en esta vida, quitando todo lo Señor, malo, librándonos de todo tenemos, Señor, mal, otra de todo, oportunidad, Señor, Padre Santo. acechanza del enemigo, Señor, de todo, Gracias, las Señor. malicias, librándonos de todo Nos mal. podremos Te doy volver a gracias, encontrar, Padre, en el Señor nombre de tu Hijo Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén y Gracias, amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, 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 hermano. hermanos. Señor, me lo bendiga y que descanse. Amén. Linda, hermano. See you. Hermano, tenemos cuentas pendientes, no se me escapa usted. Nos vemos. Hermano Alexander, hermano Frank. Se me Chao, cuidan. hermano. Se cuiden Hermano, mucho. Hermano tenemos cuentas linda. pendientes, ya sabes. Hermano Hermano, linda, qué feliz escucharla después de tiempo. igualmente, sí, hermano, igualmente. Y pues también estamos esperando otros hermanos que todavía no se han conectado. Pero bueno, sabemos que también tiene sus cositas que hacer y como dice el hermano Ángelo, que tiene sus cositas que hacer. Entonces, por eso no han venido. Pero Hermano, no, bueno, no ahí me vamos enreche. llegando. Hermano Ahí Ángel. van llegando, hermanito. Sí, hermana. Se los quiere Muchas mucho a todos. bendiciones. Gracias. Amén. Bendiciones también a Dios los todos. bendiga a Un cada uno de ustedes, abrazo. Se mis los ama a hermanos. todos. Chao. Cuídense. Bueno, si se oye con Bueno, terremoto me avisa, ya sabes. Hermano, se pasa. descansen. Ya. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén, amén.